Tatiana, junto con mis compañeros Javier Reyes y Juan Hernán, vamos a hablarles sobre Estado Social de Derecho y Bienestar Social, entonces, sobre los elementos históricos de la pobreza en Colombia. Los diccionarios definen la pobreza de muchas formas, pero pues para este ejercicio escogimos esta que es muy interesante. Dice, es la cualidad de pobre, es el adjetivo que hace referencia a las personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente. Así lo define uno de los diccionarios. Bueno, para hablar de elementos históricos de la pobreza, tenemos que pensarnos en cómo estamos entendiendo la pobreza hoy. Para nosotros la pobreza está asociada a los niveles de ingresos que tiene la población y las necesidades básicas insatisfechas. Desde el inicio de la historia, los elementos que han marcado la pobreza han sido la desigualdad, la carencia, la marginalidad, la ignorancia, la enfermedad, la corrupción, la dependencia que tenemos del Estado y sobre todo la violencia. En la violencia nuestro conflicto armado, el conflicto armado que ha dejado muchos desplazados, que ha hecho que mucha gente salga de sus tierras buscando otras formas de vida. ¿Y por qué? Precisamente creo que hay que enmarcar y profundizar en el tema de la desigualdad. Estamos en un estado que tiene pocas oportunidades, donde el rico siempre es el más rico y el pobre es el más pobre. Y así ha estado desde la época del, del capitalismo, eh, desde el feudalismo, desde todas las épocas hemos visto que ha estado marcada la desigualdad, la falta de educación para la gente. Eso ha hecho que nuestro país cada vez sea más pobre y pues lo que buscamos es eso, que esos elementos se vayan disminuyendo para que haya menos brecha social. Mi nombre es Javier Reyes, hoy les vengo a hablar sobre la pobreza monetaria de nuestro país. Y esto es, la pobreza monetaria de nuestro país mide el porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo mensual, definidos como necesarios para cubrir las necesidades básicas. Esta se reconoce como la falta de ingresos dentro de las estadísticas que plantea el DANE. En los años 2016 y 2017 se vio una valoración de este indicador, dado que en el 2017 el 26,9% de los colombianos están en condiciones de pobreza monetaria, lo cual representa una disminución del 1,1 porcentuales frente al 2016, el cual fue el 28%. Es decir, en el año 2017 el país había 12.883.000 ciudadanos sin ingresos económicos, a diferencia del año 2016, en lo que se encontraba en lo que se encontraban 13.268.000 personas en esta misma situación, lo que nos deja entender que, que en el transcurso del año 385.000 personas superaron según dicha cifra del DANE de la pobreza monetaria. Y hoy vengo a hablarles un poco sobre la pobreza multidimensional en Colombia, teniendo en cuenta que el índice de pobreza multidimensional en Colombia identifica múltiples carencias a nivel en los hogares colombianos, en las personas, ya sean en ámbitos de salud, vivienda, educación y nivel de vida. La capacidad que tienen los individuos para el ejercicio de sus derechos, esta pobreza los predomina o los miden en 5 dimensiones: educación, niñez y juventud, trabajo, salud y vivienda y servicios. El análisis de la política a partir de las variables y las dimensiones adicionales a esto permite proveer las alertas para la formulación y toma de decisiones. El IPM ha permitido como objetivos: primero, monitorear la política pública; segundo, lograr una mayor articulación institucional; tercero, mejorar la focalización de recursos en las zonas del país que más lo necesitan.
Haciendo la investigación sobre la pobreza multidimensional, estas son las estadísticas que nos arrojó el DANE. 4,6 millones de personas superaron la pobreza por ingresos, 2,6 personas dejaron de ser pobres extremos, 5,1 millón de personas salieron de la pobreza multidimensional. Ahora vamos a hablar del Gini en Colombia. Este índice que utiliza el Banco Mundial para medir la desigualdad de los ingresos dentro de un país se mide en un rango de 0 a 1, donde 0 significa que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 que una sola persona concentra todos los ingresos. Por ende, entre mayor sea el índice, mayor el porcentaje de desigualdad. Según analistas del diario La República, en el 2017 el Gini se ubicó en el 0,53, lo que posiciona al país como el segundo más inequitativo de América Latina y en el séptimo a nivel mundial. Este valor solo confirma la difícil situación por la que tienen que pasar muchas personas al intentar suplir sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, educación, entre otros. Cuando hablamos de Estado Social de Derecho, es importante que los funcionarios públicos velen y respeten las leyes y obviamente que ellos las cumplan. Al concluir, el Estado Social de Derecho es un Estado democrático orientado por el modelo neoliberal, hace un análisis de políticas sociales, económicas y culturales, siendo esto lo más importante es la participación de los ciudadanos en un Estado social de derecho. Bueno, si nos preguntamos si existe congruencia o no entre un Estado social de derecho y políticas económicas y sociales para generar bienestar social, tendríamos que decir que no existe congruencia. ¿Por qué no existe congruencia? Nos devolvemos un poco. La pobreza ha sido uno de los temas más importantes, las problemáticas sin resolver. ¿Por qué? Porque el Estado se ha centrado en hacer que crezca la economía, pero sin importar las consecuencias que esas tengan sobre la población vulnerable. Buscan un crecimiento económico, pero no lo piensan en cómo este está afectando a los campesinos, a los que están sembrando la tierra. Ellos son los que están generando las riquezas, pero son a los que menos les quedan. Entonces, por ese lado no sería congruente. Lo otro es que es imposible que se disminuya la pobreza mientras sigan existiendo altos niveles de desigualdad. A partir de lo expuesto con mis compañeros, pudimos concluir que durante los últimos años la pobreza ha conservado las mismas características. Por ejemplo, en los años 90 se evidenció menores tasas de ocupación, mayores tasas de dependencia y menores salarios. Además, se evidencia que los grupos más vulnerables a la pobreza son las mujeres, los niños, los discapacitados, los inmigrantes, quienes no tienen vivienda propia, y los ancianos. Y los hogares más vulnerables son aquellos con mayor cantidad de hijos, mayor cantidad de miembros sin educación, jefes de hogar con baja escolaridad o con poca experiencia laboral. De acuerdo a las anteriores investigaciones que hemos hecho para los portafolios de esta materia, hemos comprendido que la solución a las necesidades básicas insatisfechas serán incrementar el gasto social y aumentar el cubrimiento de los servicios públicos y educación. Como dice por ahí, no es darnos el pez, sino enseñarnos a pescar, para que no se repita la historia de asistencia. La mejor forma de erradicar la pobreza es a través de una política que no solo incremente el cubrimiento de los servicios sociales, sino que incentive a las personas a mejorarse por y para la misma.